Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es jueves 14 del mes de septiembre del año 2023 y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Víctor Noguera. Bien, vamos a entrar en materia en Universo U Radio. Son las 2:03 minutos. A esta hora tenemos invitados en nuestra mesa de trabajo. Vamos a tocar un tema bastante sensible como es el de las personas dadas por desaparecidas. Está en la mesa de trabajo en este momento Ela del Castillo, quien es coordinadora territorial para Bolívar y Sucre de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ella hoy estaba en un evento en la Universidad de Cartagena, en una actividad en horas de la mañana, la cual nos va a contar qué se trató. Y bueno, y vamos a profundizar un poco en el tema de las personas dadas por desaparecidas en el departamento de Bolívar y los departamentos en los cuales tiene jurisdicción esta coordinación territorial. Ela, muy buenas tardes, bienvenida a Universo U Radio. Buenas tardes a toda la audiencia y muy complacida, muy agradecida de estar aquí en mi alma mater. Usted es egresada, sí, del programa de Derecho, ¿no? Del programa de Derecho, hace más de 20 años. Pero muy feliz de estar aquí en la Universidad de Cartagena el día de hoy, justamente agradeciendo también la invitación en este marco del Mes por la Paz, liderado por el Observatorio de Desplazamiento y Conflicto de la Universidad de Cartagena, quienes nos han invitado hoy a hacer una muestra fotográfica de la galería que hemos denominado El Camino de la Búsqueda, que pretendemos precisamente que las personas puedan sensibilizarse con estas imágenes que hemos traído, más de 30 fotografías a la universidad, para que conozcan cuál es el trabajo que hace la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pero sobre todo se sensibilicen frente al conflicto armado y a las víctimas de la desaparición. Sí, vi las fotografías, están en el pasillo del lado de la Biblioteca Fernández de Madrid, bastante impactante las fotos, las imágenes allí de buenos restos, trabajo que se hace en campo, y realmente veo que hay fotos de muchas partes del país, no solo de la costa caribe colombiana, hay del Tolima, de Arauca, de Valle del Cauca, de Nariño, en fin, bastante fuerte y diciente, y como usted dice, se busca sensibilizar a los ciudadanos para que, bueno, puedan aportar información de personas que han sido dadas por desaparecidas. Ela, hablemos básicamente qué es esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Bueno, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad del Estado que nace precisamente de una petición directa que hacen las víctimas del conflicto en ese momento las partes en negociación del Acuerdo de Paz de La Habana, en donde solicitan a las partes, al gobierno nacional, a las FARC en ese momento, que se cree un mecanismo especial para buscar a las personas desaparecidas en un contexto extrajudicial. En el marco de este sistema en el que nace la unidad, del cual también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, pues es un sistema creado precisamente para garantizar los derechos de las personas víctimas del conflicto armado. Y en el caso particular de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, somos una entidad de carácter humanitario y extrajudicial. Humanitario porque bueno, somos la única entidad del Estado que tiene este carácter. Normalmente este carácter se le atribuía a organismos, por ejemplo, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero nosotros tenemos la tarea de contribuir a aliviar el dolor de las personas que buscan a los seres queridos desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Practicando o poniendo en práctica principios humanitarios,
justamente sin importar la raza, la edad, la condición social, su participación o no en el conflicto armado, solo porque son seres humanos a los que alguien está esperando, a los que alguien ama, y que en este momento en Colombia son más de 105.000 que nunca regresaron a sus hogares y que sus familias los están esperando. Sí, cuéntenos un poco cómo es el trabajo, es decir, cómo es la ruta de ustedes para tratar de encontrar, ya sea pues viva o fallecida, a una persona que ha sido dada por desaparecida por sus familiares y por las autoridades. ¿Con cuántas personas cuentan para este trabajo y cómo es ya en campo la coordinación con otras entidades para buscar a estas personas? Bueno, la ley nos dio toda una herramienta que son los planes regionales de búsqueda. Esa herramienta justamente es como una hoja de ruta que no construimos solo desde la unidad de búsqueda, sino que se construye desde las voces del territorio, a partir de las necesidades de las personas que buscan en el territorio, recogiendo también las experiencias y los conocimientos de tanto de las personas que buscan como de las entidades del Estado que también han participado históricamente en la búsqueda, de las particularidades geográficas del territorio, de los actores del conflicto que participaron en los lamentables hechos que hoy nos tienen buscando desaparecidos. Y ese conjunto de factores, se tienen en cuenta para diseñar un plan que nos permita establecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado dentro de un territorio. En este momento, en nuestra oficina territorial, que tiene sede en Sincelejo, pero que cubre los departamentos de Bolívar y Sucre, estamos desarrollando 3 planes regionales de búsqueda. Uno está orientado hacia la zona de los Montes de María, que como ustedes bien conocen, es una zona bastante golpeada por el conflicto armado. Para esta zona, nosotros hemos establecido un universo de personas desaparecidas de 1.845 personas. Esta información la obtenemos a partir de bases de datos institucionales que consultamos, que consolidamos, de información de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? E incluso de registros de información que puedan aparecer en medios de comunicación, en informes, tratando de consolidar y establecer un universo único, un censo, podría decirse, de las personas desaparecidas. Para esta zona de los Montes de María, nuestro plan comprende 17 municipios, de los cuales el municipio con mayor número de hechos de desaparición es el Carmen de Bolívar. El Carmen de Bolívar reporta 449 hechos de desaparición, 449 personas desaparecidas en este municipio, seguido del municipio de Zambrano, que reporta 120. San Jacinto tiene 103 personas desaparecidas, San Juan Nepomuceno 95, El Guamo 24, María la Baja 81, ¿sí? Para un total de 945 personas solo en la zona de Bolívar, de los Montes de María, que es un número importante, y aunque fuese una sola persona que está haciendo falta a esta sociedad, yo creo que el llamado es a la solidaridad de la comunidad, de las instituciones e incluso de la academia, para participar en la búsqueda solidaria de estas personas que están haciendo falta en nuestra sociedad y que fueron arrancadas del seno de su hogar por el conflicto armado. Pero es sumamente grave, por ejemplo, hablar del Carmen de Bolívar, 449 personas desaparecidas, es una cifra grave si se tiene en cuenta el número de habitantes del Carmen de Bolívar y todo el área rural, el área urbana y el área rural. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, allí en el Carmen de Bolívar para tratar de conseguir pistas, información y ojalá pues a algunas de estas personas, de estas 449 personas que están desaparecidas? Sí, lo que la unidad o la metodología de trabajo que nosotros empleamos en este marco de los planes regionales es establecer como elementos comunes entre las solicitudes de búsqueda. ¿A qué le llamamos solicitudes de búsqueda? Esa petición que nos hace un familiar o una persona que
que quiere que busquemos a su ser querido, ¿sí? Y empezamos a encontrar patrones que se repiten en diferentes solicitudes, narrativas de las víctimas. Por ejemplo, los hechos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, los actores que participaron en los procesos de desaparición. Por ejemplo, la temporalidad. Y cuando encontramos esos criterios, digamos, de agrupación de las solicitudes, eso nos permite establecer unas líneas de investigación que también nos ayudan a buscar cuáles pueden ser las fuentes a las que podemos acudir para encontrar información relacionada con las personas desaparecidas. Y en este sentido, pues una de las fuentes, por ejemplo, son los responsables directos de los hechos, que para el caso de las personas que han firmado los acuerdos de paz tienen la obligación de aportar a la verdad, y lo vienen haciendo tanto desde la Jurisdicción Especial para la Paz como desde los escenarios extrajudiciales que lideramos en la unidad de búsqueda. Y no solo los firmantes, sino también exparticipantes del conflicto vinculados a otro tipo de grupos armados, tanto legales como ilegales, son fuentes directas para nosotros para informar cuál es la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Igualmente la comunidad, que en muchos casos también aporta información cuando hacen avistamientos de lugares en donde pueden haber cuerpos inhumados, enterrados, cuando han sido de pronto testigos de hechos de desaparición. Y algo muy importante a resaltar, y es que el ejercicio de esta recolección de información está blindado por la ley con una obligatoriedad o una obligación de confidencialidad que nosotros debemos guardar frente a quien nos entrega la información y frente a la información en sí misma, que no puede ser utilizada como una prueba judicial, ¿sí? La unidad de búsqueda y sus servidores, más bien los servidores y servidoras de la unidad de búsqueda, estamos exentos del deber de denuncia, y por esa razón el legislador lo hizo de manera intencional, justamente para que nosotros pudiéramos acceder a este tipo de fuentes como los actores armados directamente implicados en los hechos de desaparición. Asimismo, la información que también reposa en las fuentes secundarias, como registros de prensa, en la documentación que está dentro de los anaqueles de los procesos judiciales adelantados por la Fiscalía General de la Nación y los demás entes judiciales que han desarrollado labores relacionadas también con la búsqueda de desaparecidos. Y adicionalmente a esto, pues cualquier medio, digamos, que exista, que tenga la posibilidad de brindar algún tipo de dato sobre la suerte o sobre el paradero de personas desaparecidas, pues para nosotros es de interés. Y esa información se triangula, se analiza para crear una hipótesis de lo que pudo haber pasado con esa persona o con esas personas desaparecidas, y establecer si se encuentra con vida o establecer si se encuentra fallecida. La primera hipótesis para nosotros es la vida. ¿Sí? Buscamos personas vivas. Eso también es importante contarlo, porque muchas personas piensan que nuestra tarea es solo exhumar cadáveres, y esa es una de las tareas que hacemos, pero no es la única, ¿sí? Y para nosotros es muy satisfactorio contar que hemos encontrado personas vivas, que uno diría en esta época, con las redes sociales y con toda la conectividad que hay, pareciera imposible que no pudieran ponerse en contacto con sus familiares, pero la guerra ha sido tan compleja, tan difícil, hay mucho temor, un temor insuperable también para muchas personas relacionadas con estos hechos del conflicto, que los han obligado a separarse de sus familiares. Y ya, por ejemplo, para este equipo territorial que yo lidero, han sido 3 casos de personas encontradas con vida. ¿En qué municipios? Una de ellas, que es la más reciente, es un caso de una persona que desapareció en el municipio del Carmen de Bolívar, en la zona alta del municipio del Carmen de Bolívar, y esta persona la hallamos en el vecino país de Venezuela. Una historia de verdad novelesca, una mujer
que fue reclutada siendo menor de edad por una de los grupos alzados en armas, que ya se reincorporaron a la vida civil en los años 90, pero que ella, pues debido a esta circunstancia de estar huyendo del conflicto, tuvo que dejar a sus hijos muy pequeños y migrar. Una mujer que no tenía ningún registro, no tenía registro civil, no tenía cédula ni en Colombia ni en Venezuela, y fue todo un reto para la institución poder traerla de regreso a nuestro país bajo las circunstancias que había en ese momento de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Pero finalmente lo logramos, ¿sí? Y este 25 de mayo pudimos reencontrar a esta mujer con sus 2 hijos, que no la veían desde hace 32 años. Sí, casos emblemáticos, por ejemplo, en los que usted haya estado trabajando, me decía extra micrófono, para el tema del departamento de Sucre, la finca El Palmar, para, digamos, encontrar allí personas que habían sido dadas por desaparecidas. Sí, bueno, en los Montes de María este fue un lugar muy emblemático en el municipio de San Onofre. Actualmente existe una medida cautelar por parte de la JEP sobre 4 lugares en donde posiblemente se encuentran inhumados cuerpos de personas desaparecidas en ese municipio. Y uno de ellos es la Hacienda El Palmar, que en otra hora fue un lugar de asentamiento de los jefes paramilitares de la zona, y que se convirtió en un cementerio gigante, enorme, de más de 400 hectáreas, en donde se inhumaron cuerpos de muchas personas procedentes de diferentes lugares de nuestra geografía, no solo de Sucre, sino personas incluso de acá, de Bolívar, del Atlántico, fueron llevadas a ese lugar y fueron inhumadas. En este marco del proceso que hemos ido desarrollando, hemos tenido que hacer una articulación con diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación en su momento exhumó muchos cadáveres, muchos cuerpos de personas que, por información que dieron en su momento los postulados de Justicia y Paz, entregaron la ubicación de esas fosas y los recuperaron, y muchos de esos cuerpos terminaron en laboratorios a la espera de ser identificados por sus familiares. Una de las tareas que hemos desarrollado desde la unidad de búsqueda ha sido esa, ¿sí? Impulsar los procesos de identificación que permitan que podamos entregar los cuerpos a sus seres queridos. Esto implica tomar muestras genéticas a las familias de las personas desaparecidas, de manera que se puedan contrastar con los cuerpos que ya han sido recuperados, y poder establecer si existe algún tipo de parentesco, y adicional a esto, recoger la información necesaria en términos forenses de antemortem, le llamamos nosotros, para poder también cotejarla con la información que se ha recogido durante los procesos de exhumación y establecer finalmente la identidad de estas personas. Ya bajo este ejercicio, digamos, en coordinación con las otras entidades del Estado que mencionaba, se han entregado alrededor de 12 cuerpos. Ahorita estamos próximos a entregar el número 13 en el municipio de San Onofre, en coordinación con la JEP y la Fiscalía en el marco de esta medida cautelar. ¿Sí? Entendiendo. Esta persona, discúlpeme, esta persona que van a entregar, ¿también fue encontrada ahí en esa hacienda? Sí, esta persona fue encontrada en el año 2005 por la Fiscalía. Sí, es a lo que me refería, ¿no? Que en esa época pues recuperaron muchos cuerpos que están en procesos de identificación, y que, fíjense, han demorado muchísimos años. Nosotros llevamos en operación, digamos, desde el año 2020 aproximadamente, y desde entonces hemos estado impulsando estos procesos de identificación para precisamente poder acelerar, agilizar y apoyar que se puedan entregar los cuerpos de manera más ágil a sus familiares. Por ejemplo, para el caso de Cartagena, me decía que también hay personas que han sido, digamos, ya registradas como desaparecidas. El caso de Cartagena, hablemos un poco de este tema. Bueno, nosotros les mencionaba hace un momento que tenemos 3 planes regionales de búsqueda. Les había hablado de uno que es el de Montes de María y Morrosquillo.
Tenemos otro plan regional, está aquí en la zona norte del departamento de Bolívar, y el Canal del Dique comprende 18 municipios, incluye 4 del departamento del Atlántico, precisamente por el trazado, la ruta del Canal del Dique. En este plan regional de búsqueda tenemos 796 personas dadas por desaparecidas que fueron vistas por última vez en alguno de estos 18 municipios de la zona norte de Bolívar y de la cuenca del Canal del Dique. El municipio que mayor número de hechos de desaparición reporta es precisamente el distrito de Cartagena. El distrito de Cartagena, y a uno le sorprende esto, yo soy cartagenera, y uno a veces se cuestiona y dice, ¿en qué momento pasó esto ante los ojos de todos nosotros? ¿Verdad? Y fueron más de 300 personas desaparecidas en esta zona o en este lugar, en la ciudad de Cartagena, en el contexto del conflicto armado. Son muchas más, porque hay que aclarar que la competencia de la unidad de búsqueda está, dictada por la ley en el marco del conflicto armado. Estas 300 personas desaparecidas en Cartagena fueron en marco del conflicto armado. En el marco. Están ligadas a este tema del conflicto armado. ¿En qué años se presentaron esas desapariciones? Bueno, nosotros hemos encontrado unos ciclos de desaparición muy asociados a también los ciclos que tuvo el conflicto armado en este territorio de la zona norte del departamento de Bolívar, y principalmente se concentran, los picos más altos de desaparición durante los años 1999 al año 2005, que son, los años de auge de estos grupos armados ilegales en esta zona del departamento de Bolívar. 1999 al 2005 en Cartagena se presentaron todas esas desapariciones. La gran mayoría. La gran mayoría, sí. Y bueno, ustedes están en ese trabajo en este momento, tienen algunas pistas, información externa, en fin. Bueno, sí, vamos avanzando en nuestro plan regional de búsqueda, estableciendo justamente cuáles son los lugares que para nosotros son de interés forense. ¿Qué significa eso? Son los lugares en donde tenemos información que posiblemente se encuentran inhumados o enterrados personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto, cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. En estos días ha sido de mucho interés el tema del Canal del Dique, por ejemplo, porque es un cuerpo de agua en el que, a partir de la información que la Comisión de la Verdad, que la Unidad de Búsqueda, que la Jurisdicción Especial para la Paz han puesto en conocimiento del país, se ha hablado de lo que pasó en las trastiendas de Cartagena, ¿no? El Canal del Dique es el cuerpo de agua que alimenta incluso nuestro acueducto. Y en esa zona donde el acueducto de Cartagena, de donde se surtía agua, fue una de las zonas en donde más cuerpos lanzaron, ¿sí? En esos puntos que ya hemos identificado, por ejemplo, en la zona de Pasacaballos, en la zona de Rocha, hay un punto que le denominan la Loma del Muerto, que fue un lugar que hoy día se reconoce como un lugar de interés forense para nosotros. ¿Ese está en el sector? Municipio de Rocha. El corregimiento de Rocha, en el municipio de Arjona. Recientemente también en la vía Catanga, aquí en el municipio entre Arjona y Turbana, encontramos unos restos óseos, unos cuerpos de personas que probablemente son cuerpos relacionados con el conflicto armado. Establecimos aproximadamente un número de 4 cuerpos por la cantidad de estructuras óseas que se recuperaron y que en este momento se encuentran en manos de medicina legal para su proceso de identificación. Avanzamos también en el análisis del cementerio municipal de Albornoz, el cementerio más cercano a la zona de Mamonal,
que quienes son como de mi edad o de pronto un poquito mayor recordarán las noticias de la época de los años, entre el año 2000 y 2003, había muchísimas referencias de hallazgos de cuerpos no identificados, en esa época le llamaban NNs, que se encontraban en los muelles de Mamonal, que venían flotando de las aguas del canal del dique. Esos cuerpos recuperados en su momento por las autoridades eran en su mayoría inhumados en ese cementerio de Albornoz. Es por eso que ese cementerio es hoy en día un cementerio de nuestro interés, y que hace parte, digamos, de las acciones que estamos desarrollando en el marco también de la medida cautelar que la JEP ha emitido para la zona del canal del dique. Para el caso de Cartagena, por ejemplo, ¿han identificado de pronto barrios de Cartagena donde se concentre pronto familiares de un número amplio de desaparecidos, de esos 300 de los que estamos hablando en Cartagena? Sí, estamos hablando de barrios, por ejemplo, como el Pozón. Tenemos un gran número de familiares residentes en ese barrio que son víctimas de estos hechos de desaparición. El mercado de Basurto fue otro epicentro de desaparición en la ciudad. El mercado de Basurto. El mercado de Basurto, sí. Imagínese. Aquí mismo. Aquí mismo, en nuestras narices. En ese periodo, 99-2005. Así es. También hay un periodo post-desmovilización, ¿verdad? Le llamamos así porque es el periodo que le sucedió a la desmovilización de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia mediante la ley 975-2005. Esa desmovilización fue en el 2000. En el 2005. 5 ahí en San Pablo, en María la Baja. Así Nosotros estuvimos ahí en esa desmovilización cubriendo para el noticiero 625 Cartagena. Ahí en ese punto, no, eso fue realmente duro, ¿no? Y bueno, vimos mucha gente ahí desmovilizarse, incluso gente que nosotros no sabíamos dónde estaba, y me saludaban normalmente los desmovilizados paramilitares, y resulta que eran gente con la que yo interactuaba desde pequeño en las faldas de la Popa, por el Paseo Bolívar, porque yo me crié por el Paseo Bolívar, y cuando me vieron me sorprendió verlos de camuflado, de ya desmovilizados, y me saludaron normalmente y todo, y no sabíamos dónde estaban. Este periodo al que me refiero justamente sucede a esos hechos después, y pues no es un secreto para nadie que se vuelven a conformar algunos grupos en la zona que todavía persisten en algunos territorios su presencia, ¿verdad? Y que las desapariciones siguieron ocurriendo con posterioridad al año 2005. Lo que pasa es que, digamos, el volumen de hechos de desaparición se redujo en relación a los años anteriores, pero no quiere decir que no hayan seguido ocurriendo hechos de desaparición. Lamentablemente hasta nuestros días sigue habiendo desapariciones relacionadas con el conflicto y desapariciones que no tienen que ver con el conflicto, pero que son igual de dolorosas para las familias que pierden a sus seres queridos. Así es, no, hombre, lamentable todo esto. Desafortunadamente, bueno, se nos acaba el tiempo para seguir dialogando sobre este tema, pero me imagino usted va a venir nuevamente a la ciudad de Cartagena y podemos tener un poco de más amplitud para hablar sobre todos estos temas. Bueno, ¿qué más podríamos decir ya para finalizar? Bueno, finalmente mencionarles que también tenemos otro plan al sur de Bolívar, ¿no? En el cual estamos buscando 750 personas. Este plan está compartido entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Y bueno, en una próxima oportunidad profundizaremos en eso. Próximamente estaremos entregando un cuerpo también en el municipio de Achí. Este fue el cuerpo que me dice que fue encontrado en Arauca. En Arauca, en el de cementerio Achí a Arauca. de Arauca. Sí, es que fíjense ustedes, hay una cosa, y es que la desaparición es un fenómeno, digamos, muy sistemático, y es un fenómeno que nos desborda a veces.
más, ¿cómo se dice? La ficción supera, la realidad supera la ficción con estos hechos de desaparición. O sea, podemos encontrar cuerpos en donde menos esperamos. Hace poco entregamos uno en el que la persona dada por desapareció en Guaranda, Sucre, y encontramos el cuerpo en Puerto Berrío, Antioquia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones complejizan la búsqueda y los escenarios también de donde debemos ingresar para recuperar los cuerpos son escenarios muy complejos, y eso es lo que ha querido mostrar la exposición que trajimos hoy a la universidad. Les quiero dejar finalmente nuestras rutas de atención, nuestro número de teléfono para que quienes tengan familiares desaparecidos o quieran aportar información para la búsqueda puedan llamarnos o escribirnos vía WhatsApp. Los números son 316-281-1765. Voy a repetirlo, 316-281-1765 y 317-396-20. Nuestra oficina está ubicada en la ciudad de Sincelejo, sin embargo nosotros tenemos presencia permanente en el departamento de Bolívar. Nuestros canales en redes sociales son en Twitter, @VPD Colombia, en Facebook, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, VPD, en Instagram, VPD Colombia, y en YouTube, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, VPD. Por cualquiera de los canales de redes sociales también nos pueden contactar y nos pondremos en contacto con quienes quieran adelantar su solicitud de búsqueda y que acompañemos en este proceso. Pero finalmente llamarles a solidarizarse con las víctimas de desaparición, apoyar la búsqueda, a acompañar a estas personas que están esperando la llegada de sus seres queridos a sus hogares, y a comprender también lo complejo que es este ejercicio y que debe ser una tarea solidaria de toda la sociedad. Ela, muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos al final de este diálogo con Ela del Castillo Pérez, coordinadora territorial para Bolívar y Sucre de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Nosotros terminamos aquí Universo U Radio. Volvemos mañana, Dios mediante, en punto de las 2 de la tarde. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Universo U, lunes a viernes, 2 de la tarde. UDC Radio, 99.5 FM. Sonidos que integran. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U.